1 de marzo de cada año, La Rioja celebra el Día de la Autonomía Provincial. Pero, ¿qué es la autonomía? ¿Qué significa? ¿Qué designa el término? Como la mayor parte de las palabras que conforman nuestro idioma, esta no puede ser de otra manera, es de origen latino, pero a su vez es un préstamo del griego, es una palabra compuesta por 3, diríamos, partes, para decirlo más sencillo, es autos, nomos e ia. Autos, que quiere decir por sí mismo, nomos, que sería la ley, la administración, la norma, e ia, que es la cualidad o la acción. Por lo tanto, desde el punto de vista etimológico del griego, es la ley que se realiza por sí misma. Desde el punto de vista que nos atañe, en el caso de la política, se habla de aquellas comunidades, en términos generales sería la condición o el estado o la capacidad de autogobernarse o de alcanzar cierto grado de independencia. Por lo tanto, si nosotros tomamos como sinónimos, vendría a ser soberanía, autogobierno, independencia, autarquía, y como antónimo, dependencia, sometimiento. Un tema muy interesante es que, por ejemplo, que la pobreza y la riqueza no se diferenciaban en gran cosa en La Rioja, cosa que sucedía en ciudades más grandes. Acá los ricos y los pobres vivían todos en una extrema necesidad y se vestían casi de igual modo, comían las mismas comidas, iban a las mismas letrinas, ¿sí? O sea, tenían la pobreza que vivía La Rioja en 1820 era franciscana, ¿no? Bueno, La Rioja, como la mayoría de las aldeas, era autosuficiente, en el sentido que se abastecía de lo que producía. Estamos hablando de 1820, con excepción de algunos pocos productos, como por ejemplo la hierba que venía del Paraguay. Eran las pocas cosas que para el consumo interno se traían de afuera. Lo demás, en La Rioja producía sus propios vinos, sus propias aguardientes, sus propias verduras, su propia comida se producía acá. Y lo que diferenciaba a la sociedad era un tema que es el que iba a definir el siglo XIX, que es la distancia a los centros de poder. El centro de poder más cercano que tenía el riojano era el cabildo. Cuando uno tenía una disputa con un vecino por la propiedad de una tierra, por algún tema en particular, iba al cabildo. Y el cabildo fallaba en favor de uno o de otro. Pero el hombre que era rico tenía capacidad de apelar a Córdoba. Entonces el pobre no tenía capacidad de apelar a Córdoba. Vamos a suponer que hiciese un esfuerzo material importante y fuese a apelar a Córdoba y le saliese al pobre nuevamente a favor. El rico podría apelar a la audiencia de Charcas. Entonces había que irse hasta lo que sería hoy Bolivia a sostener esa apelación y pagar un abogado, y el pobre ya no podía hacerlo. Y eso va a hacer que los ricos adhieran a hacerse unitarios y los pobres a hacerse federales, porque los federales querían que el centro de poder fuese la misma provincia y que la provincia se defina en todas las cosas. Y los unitarios querían, cuanto más distante del centro de poder, más posibilidades tienen para los ricos. La Rioja estaba distante del camino real, o sea que el camino real que iba desde Buenos Aires hasta Lima, que pasaba por Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Quebrada de Humahuaca, etc., La Rioja estaba fuera de ese camino, o sea que acceder a los bienes que pasaban por ese camino era muy difícil, todo era caro y de mala calidad. Y en esa pobreza, como te dije, franciscana, La Rioja se tuvo que mantener durante varios siglos y creo que nos mantenemos todavía. La palabra tiene, sin dudas, una implicancia en lo político. Vemos qué significa para la Constitución
y qué rol cumple en el diseño institucional de la Argentina. Bueno, las autonomías provinciales, la importancia radica en la evolución histórica, ¿no?, y jurídica, porque hablar de autonomía siempre tenemos que remontarnos a que hubo una conquista, primero por vía jurisprudencial a través de casos presentados ante la Corte Suprema, Justicia de la Nación, que es el tribunal máximo de nuestro Poder Judicial y por lo tanto último intérprete del derecho. Tuvo una gran relevancia el contemplar las autonomías provinciales y sobre todo municipales. A partir de la Constitución Nacional de 1853, queda establecido que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo y republicano, asegurando su régimen de justicia, su autonomía municipal y la educación primaria. Y establece la famosa cláusula federal que dice que bajo estas condiciones el gobierno nacional garantiza el ejercicio de sus instituciones. Bien, en ese momento la autonomía significaba provincial dictar su constitución y esto significaba su propio régimen jurídico político, que ese sería como si uno tendría que definir una constitución, diría que la constitución es el régimen jurídico político de un Estado, en cualquier nivel, nacional, provincial, municipal. Bien, La Rioja cumplió con ese cometido en 1855, pero en ese año, 1853, como la Constitución Nacional quería tener un control sobre esta manda, o sea, le daba la potestad de dictar su constitución, pero le decía, cuando la dicten, vengan para que la controlemos. Entonces, La Rioja envía su constitución de 1855 al Congreso Nacional para la revisión y esta facultad nacional fue derogada con la reforma de 1860, es decir, que a partir de 1860 el gobierno nacional dejó de controlar las constituciones provinciales que restarían autonomía, ¿no es cierto? Entonces, a partir de allí, La Rioja dicta en 1855, por supuesto, una constitución precaria en el sentido institucional, ¿no? Las funciones que hoy conocemos, ejecutiva, legislativa, judicial, estaban difuminadas de otra manera. Recordemos que los gobernadores eran elegidos desde el ámbito nacional, los senadores, bueno, en la evolución fueron elegidos por las legislaturas provinciales, no existía prácticamente el régimen municipal, no existía más que una contemplación de derechos muy vaga y muy precaria, que a través de las distintas reformas constitucionales de La Rioja fueron mejorando en relativo a la garantía de los derechos individuales, sociales y ambientales. Yo estimo de que la Constitución Nacional en el artículo 5 garantiza la autonomía de las provincias. Siempre dice que la provincia garantiza el régimen municipal, la enseñanza y la justicia. Yo creo que esa es la garantía que da la nación para custodiar esta parte justamente que forma la nación y que fue anterior a la misma. Si las provincias no cumplieran con esos requisitos indispensables que hacen al régimen republicano del artículo 1, está sometido al peligro de una intervención federal, que está en el artículo 6 de la Constitución. Así que yo creo que estos son los resguardos. Las provincias tienen sus propias instituciones, como sabemos, ha delegado al gobierno federal los códigos, por ejemplo, penal, civil, de comercio, pero en el resto las provincias son precisamente autónomas en todo sentido. Una de las discusiones que hubo era si iba a ser una confederación de provincias o una nación federativa, una república federal. Entonces la nación es un pacto federal indestructible. Es decir, todos formamos parte de una sola nación, nadie tiene derecho a apartarse de la misma, y si así intentare
como hubo algunos amagos por ahí, el gobierno federal tiene la obligación de intervenir en la provincia, precisamente para resguardar este modelo nacional y para resguardar también la propia autonomía, que digo, me parece, se me ocurre, desde la antigüedad, desde los tiempos de la República Romana, diría yo, siempre fue un afán del hombre de independizarse de otros hombres. Se crearon las instituciones, allá lejos los romanos con el Senado, acá nuestras propias instituciones para asentarme hoy en La Rioja, que son los tres poderes. Yo creo que la virtualidad está de que el hombre vote lo que va a elegir como representantes, de que el hombre custodie, de que quien lo juzga no dependa del gobernador, de que el legislador va a ser fiel al mandato que se le ha conferido y sobre todo, me parece a mí, el sentido amplio de la libertad. Yo creo que la autonomía nuestra no está plenamente asentada, afincada, fortalecida, si no tenemos un régimen impositivo que no nos obligue a ir a verlo todos los meses al ministro del Interior o al ministro de Economía. Así que yo creo que esa es una de las cosas que habrá que corregir para que esta autonomía no dependa de ningún partido, de ninguna circunstancia política, sino que, bueno, vivamos como uno vive en la casa, con libertad, cuidando que nadie lo aceche. Así que un poco eso volcado a la sociedad configuraría la autonomía, que sobre todo está en la libertad de cada uno de nosotros. ¿Cómo se conquistó La Rioja su autonomía en aquel lejano siglo XIX? Tenemos que marcar una bisagra en la historia, que son ni más ni menos que las invasiones inglesas. A raíz de las invasiones inglesas de 1806-1807, un riojano, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, era un riojano nacido en la época colonial, miembro de una familia bien ubicada en La Rioja, poderosa. Él partió a Buenos Aires en 1800 aproximadamente por negocio, por razones personales, y ahí comenzó su actuación política al verse involucrado en las invasiones inglesas. Va a tener una destacada actuación porque va a formar de su propio dinero, de su propia fortuna, va a organizar el ejército de los arribeños del norte. Que hacía alusión a los de arriba, es decir, a los del norte. Conformado por riojanos, cordobeses y las provincias de Cuyo. Y después va a adherir a la Revolución de Mayo, ¿no? O sea, él es un hombre que está vinculado a esta gente de Buenos Aires, a todo lo que representaba Buenos Aires en esos momentos, y se produce la Revolución de Mayo 25, este movimiento independentista, y él, bueno, está muy comprometido, va a hacer grandes donaciones para el nuevo Estado, una casa, alhajas de la mujer, y lo cual lo va a situar como uno de los hombres prominentes de Mayo, a tal punto que lo van a designar primer general de la Nación para ir a asegurar la independencia, ¿no? La Asamblea del año 13, todos los movimientos emancipadores habían sido derrotados en la República, en toda la América española, y el único baluarte o foco de resistencia quedaba la Argentina, o lo que va a ser la futura nación argentina. Entonces, cuando San Martín en el ejército del norte se convence que era imposible pasar por el altiplano hacia el Alto Perú, y decide hacerse nombrar
gobernador de las provincias de Cuyo, las cuales se separan de la gobernación e intendencia de Córdoba. Y La Rioja sigue dependiendo de Córdoba. La provincia, o lo que era La Rioja sin provincia, era dependiente de Córdoba desde cuando se crea el virreinato del Río de la Plata. Ahí se hace una nueva distribución administrativa y La Rioja pasa a depender de Córdoba, al igual que Mendoza. También Mendoza tiene esa particularidad de ser lo que vendría a ser algo así como Cuyo. Bien. San Martín, para la Asamblea del año 13, que prácticamente no declara, ya estaba Fernando VII, había vuelto al trono español después de la derrota de Napoleón Bonaparte, planeaba invadir el territorio. Entonces, San Martín decide hacerse nombrar gobernador de Cuyo y dice que la única salida que teníamos para derrotar a los españoles era esta, cruzando los Andes. En esos momentos, el contexto histórico, los patriotas tenían dos problemas urgentes. Una, asegurar la independencia, lo cual significaba ir al norte del país y resistir el avance de reconquista de los españoles. Asegurar la independencia del país. Y la otra era el modo de organizarse, ¿no? Bueno, eso llevó mucho más tiempo que la independencia y Ortiz de Ocampo participó en este ejército y tiene una acción desconocida porque él cuando va a Córdoba, la Junta Revolucionaria le ordena fusilar a Liniers y otros cordobeses que eran contrarrevolucionarios. Él se niega a fusilarlo y es reemplazado, ¿no? Por Castelli, que después va a cumplir la orden. Aparte de ahí, él sigue prestando servicio a la revolución, a este país incipiente, va a gobernar unos días Córdoba, después lo designan gobernador en Chuquisaca, que pertenecía al territorio del Río de la Plata, después va a gobernar Córdoba y hace un gobierno bueno, digamos, entre 1814 y 1815. Artigas lo amenaza, que iba a tomar el poder, era imposible, pero lo amenaza, tiene miedo Ortiz de Ocampo y es encumbrado Javier Díaz al poder. Entonces, acá es cuando Francisco de Javier de Brizuela y Doria, Ramón Brizuela y Doria, su hijo, y su otro hijo, que es Nicolás Dávila, deciden separarse de Córdoba y lo envían. Dicen, si han podido en Córdoba, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Esto marca, digamos, el primer paso y eso se produjo el 24 de mayo de 1815. Esta situación de autonomía va a perdurar hasta noviembre de 1800, encabezada por Ramón Brizuela y Doria, hasta 1817, fines de noviembre de 1917. ¿Por qué fracasa? Porque el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires. Ya ha comenzado el Congreso de Tucumán, el primer gran conflicto que tiene que resolver el Congreso de Tucumán, que ya tenía poder legislativo además, fue el otro conato revolucionario que hubo en La Rioja, que también mandó el Congreso de Tucumán a pedido de Castro Barros, que era su diputado de La Rioja, mandó una comisión militar a cargo de Alejandro Heredia, pero también eso se soluciona rápidamente y comienza como la segunda misión del Congreso de Tucumán era hacer la Constitución. Y termina finalmente el Congreso de Tucumán, trasladado a Buenos Aires, firmando una Constitución de carácter unitaria. Y como era unitaria, la rechazan. Porque unitarismo era rechazar también una tradición de casi 300 años. El federalismo había surgido naturalmente por las separaciones, pero de cientos de kilómetros en cada núcleo poblacional. No podían estar gobernados desde Buenos Aires, ni de una central, ni de Perú, ni la parte de justicia de Sucre, ahí en el Alto Perú.
Entonces, el rechazo fue absoluto de todas las provincias, menos Buenos Aires, por supuesto que a ellos les convenía que hubiera ellos seguir manejando todo. Ese rechazo significó lo que se conoce como digamos, la anarquía. Una anarquía, un fallo multiorgánico, no hay Estado nacional, no hay Estado provincial y bueno, y ahí las varias provincias deciden reasumir su autonomía, tomar el destino en manos propias, ¿no? Cada núcleo importante de población se declaró independiente. Tucumán se declaró república, Entre Ríos lo mismo, San Juan, La Rioja, todas. Fue un movimiento unánime en el año 20, que fue el año de la anarquía general. Y ahí se da este proceso, digamos, que viene avalado también por la expedición Celada Dávila en 1817, que fue parte de la expedición auxiliar de San Martín, porque ahí los riojanos toman conciencia de que podían hacerlo. Si pudieron hacer un ejército de 350 hombres, cruzar la cordillera, tomar Copiapó con recursos propios, porque no fue asistido por Buenos Aires ni por San Martín, Nicolás Dávila estuvo al frente, también decían, bueno, podemos gobernarnos solos, y así que este proceso se acelera con la descomposición nacional del directorio de Buenos Aires. Entonces La Rioja, con los antecedentes que tenía de esa aspiración de ser, digamos, tener sus propias autoridades, hace unas reuniones de los notables, convoca al pueblo, y entonces hay una elección popular. La Rioja va a ser una de las primeras en tener su autonomía, ya que es el 1 de marzo de 1820, cuando se firma el acta de la autonomía, refrendada por todos los participantes en ese momento, en el atrio de la iglesia matriz en aquel momento, que hoy estaría ubicada en el atrio de la catedral de la provincia, de la ciudad de La Rioja. Llevan a gobernar al hombre de mayor trascendencia nacional en ese momento. Que lo eligen a Ortiz de Ocampo por votación democrática. 1.500 vecinos de La Rioja votan por Ortiz de Ocampo para gobernador. Y Ocampo no está a la altura de las circunstancias, lamentablemente, y debe abandonar a los pocos meses la gobernación. Va a tener una gobernación muy tumultuosa, va a gobernar apenas 8 meses, del 1 de marzo hasta noviembre. Fue la primera demostración de que la democracia comenzaba, digamos, sus primeros estertores. Y es reemplazado después, ya con el apoyo de Facundo Quiroga, es reemplazado por Nicolás Dávila. Nicolás Dávila, que venía de ser el héroe de la emancipación americana, él era el que había conducido las milicias que conformaron la expedición Celada y Dávila. Tenía ganado su prestigio también. Raramente ha sido el gobernador que más tiempo duró en aquellos azarosos años, 2 años y medio. Y se pudo empezar un plan de desarrollo de la provincia con la minería al frente y la idea fundamental que la llevaba en el Congreso de Tucumán Pedro Ignacio de Castro para crear la Casa de Moneda de La Rioja. Incluso en una discusión con Córdoba, bastante desigual, porque Córdoba tenía muchísimo más. Finalmente se puso una Casa de Moneda en Córdoba, pero La Rioja también tuvo su Casa de Moneda en 1922. La moneda riojana, acuñada por Nicolás Dávila, junto a Baltasar Agüero, que fue de gobernador después, organizaron eso, se acuñó moneda muy tosca, si se quiere, en la cosa. Circulaban dentro de la provincia, por todo nuestro país y en los países limítrofes, en Chile, en Bolivia, y continuó participando en toda esta cuestión. La minería en realidad atravesó la historia de La Rioja desde la fundación misma. Toda la actividad económica por ahí fue solo una esperanza, porque Ramírez de Velasco, que trajo todo para extraer mineral, no lo consiguió en aquel momento. Y aquellos riojanos
que vinieron a ser mineros, aquellos primeros que quedaron, se transformaron en agricultores. Y desde aquella época el vino, la vid, fue lo principal en realidad. Nuestros principales productos van a ser mulas en su momento, ganado vacuno y obviamente las muy apreciadas aguas ardientes que sabíamos vender a todas nuestras provincias vecinas, sobre todo las de Pituí, las del Valle de vino, de las zonas de Chilecito, toda esa zona. Y de la zona de La Rioja, bueno, obviamente acá teníamos productos locales, bueno, teníamos trigo, teníamos maíz, algodón, que se producían localmente y servían para abastecernos a la comunidad que tenía. Digamos que podríamos decir que teníamos una economía en la ciudad de La Rioja de fincas y de autosustentación. La Rioja en ese sentido, año 19-20, si bien era una provincia pobre, tenía una producción que ya la envidiarían en los tiempos actuales. Había como 1 millón de animales, había producción de oro, de plata, había producción de pólvora. La Rioja le dona, había producción de trigo. Y están los molinos por todo el oeste de La Rioja que demuestran eso. Pero no obstante, te digo, era pobre, pero no era miserable. La Rioja subsistía con sus propios elementos. Eran más o menos, cuando se declaran autónomos, unos 15.000 riojanos. Pero había una producción, la gente vivía no pasaba hambre, no tenía necesidades porque se tejía, había muchísima actividad, artesanal. Era productiva La Rioja, quizá mucho más autosuficiente que hoy en día, porque la nación no le mandaba un mango. La ciudad de La Rioja para 1820 era una ciudad, como podemos decir, un pueblo grande, una aldea grande más que una ciudad. La mayoría de la población de lo que va a ser la provincia de La Rioja a partir de 1820 era rural. Estaba básicamente concentrada en el Valle de Antinaco, en el Valle de Bermejo, en el Valle de San Blas de los Sauces, el Valle Vicioso, que se lo conocía en aquella época, o en la zona de Castrobarro hoy en día. La ciudad de La Rioja tenía mucha población que vivía no en el casco, sino que el casco céntrico de la ciudad eran a lo sumo de la plaza vieja, que sería la plaza 25 de Mayo, 3-4 cuadras a la vuelta, y eran casitas dispersas con fincas en el medio, y la mayoría eran hacia los costados, lo que sería Varga, Cochangasta, Pango, La Ermita, eran todas fincas en ese momento, fincas que producían de todo tipo de fruta. Era una población baja, creo que estamos hablando en 1800 de la ciudad de La Rioja de algo de 7.000 habitantes, la ciudad de La Rioja con su área urbana y su área rural también. No estamos hablando de una ciudad muy grande, sino más bien chica, y donde lo que se puede decir que las estructuras que se resaltaban en esa época son nuestras estructuras de las iglesias. En ese momento Santo Domingo, que es la que queda de la época. Bueno, estaba la San Francisco, estaba la iglesia de la Merced, la iglesia matriz, que obviamente hoy no subsisten. Pero era una ciudad chica en donde predominaban los zaguanes, que se llamaban los callejones, cubiertos de todo verde, con muchos canales de acequias que pasaban por distintas fincas, sin iluminación, más que de la época. La plaza era una plaza donde estacionaban los coches para 1820, ¿no? Los coches que venían o las carretas que venían, un lugar céntrico, donde también era un lugar de intercambio de mercancía, era un lugar de encuentro. Más adelante se veía transformando en lo que hoy conocemos como plaza. En este momento era un gran espacio abierto en el centro de lo que era la ciudad, que servía para múltiples funciones. Un recorrido que nos invita a recordar la historia y resignificar las fechas. Una fecha muy importante, ¿no? para La Rioja y para los pueblos en general. Cumplir 200 años en su autonomía son hitos históricos que debemos reforzarlos y debemos, sobre todo,
ponerlos en valor para la significancia de los pueblos y enseñar a la sociedad cuál es la importancia de la autonomía. Pero lo importante es poner en valor el término de autonomía, ¿no? Entonces es muy importante de que la sociedad hoy sepa que hubo hombres y mujeres que lucharon no solo por la libertad, por la dignidad, sino también para que seamos independientes nosotros los riojanos, ¿no? Así que al día de hoy, la significancia que tiene, además de ser una virtud republicana, la autonomía, es decir, de que como provincia nosotros debemos fortalecernos institucionalmente, debemos sobre todo respetar lo que dice nuestra Constitución en ese famoso artículo 5 que habla de las autonomías de las provincias, decirle a la sociedad que debemos ser autónomos no solo en lo económico, sino en lo político, y estas autonomías deben verse reflejadas sin duda alguna en la independencia de los poderes. Yo creo que hacer mención a eso, hacerle saber a la sociedad de que no solo son 200 años, que es un mero hecho en el calendario, sino que tiene un significado de enorme trascendencia institucional y política para la provincia. Yo creo que cobra vigencia más que nunca esas sabias palabras de un gran presidente que tuvimos los argentinos, el doctor Hipólito Yrigoyen, cuando hacía referencia a las autonomías, ¿no? Que él decía que las autonomías son de los pueblos y no de los gobiernos. Sin dudas, hay un motivo para conmemorar. Este es un reconocimiento del municipio de la capital para aquellos hombres y mujeres que a fuerza de amor y coraje se hicieron cargo de su destino y que no dudaron en entregar hasta su vida, cuando fue necesario, en pos de una provincia con perfil propio, que garantizara el desarrollo armónico de sus habitantes. Han sido 200 años de historia, pero también 200 años de indiferencia, porque aún hoy no se ha reconocido todo el aporte que La Rioja, con humildad, pero con mucho coraje, hizo a la construcción de la nación. La autonomía es de los pueblos, no de los gobiernos. Es responsabilidad de los gobiernos consolidar esa autonomía y es una batalla que se da día a día, con firmeza, con valor, escuchando las demandas del pueblo en la búsqueda de su bienestar. En ese camino estamos. No es fácil, pero tenemos el apoyo de un pueblo que no se resigna, que lucha, que sueña y que nos marca el camino hacia nuestro destino de grandeza. Identidades de la autonomía riojana. Una producción de la Gerencia de Comunicación y Ciudad TV para la Municipalidad del Departamento Capital de la provincia de La Rioja.